Bueno, les comentaba de los pacientes hospitalizados que tienen múltiples factores como para presentar diarrea, no solo la diarrea infecciosa por Clostridium difficile, que es la más conocida asociada al uso de antibióticos, sino por fármacos, por alimentación enteral, que también puede producir una diarrea osmótica, la pseudodiarrea, que la van a encontrar en semio también, que es la presencia de un bolo fecal que ocluye el intestino y aparece una diarrea por rebosamiento, que es el contenido líquido del intestino por encima de esa obstrucción. En cuanto a la diarrea aguda, dijimos que es la que dura menos, tiene un tiempo de evolución menor a 2 semanas. Las causas más frecuentes son las infecciones, que se lo ven con detalle en micro, pero básicamente sabemos los 4 tipos de agentes: virus, bacterias, parásitos y hongos. Y la distinción que tenemos que hacer importante para el abordaje del paciente y para entender la clínica es que si estas invasiones son invasivas o no invasivas. Porque, bueno, cada germen tiene su mecanismo de acción, pero básicamente si tenemos infecciones que son de tipo invasivas, vamos a tener una diarrea inflamatoria, un paciente con un cuadro con fiebre, con un cuadro de una infección sistémica u otras manifestaciones. Es importantísimo saber que tiene un curso autolimitado, o sea que yo en la gran mayoría de los pacientes lo único que tengo que hacer es esperar. Dar una dieta, por supuesto, tratamiento sintomático y esperar porque el cuadro solito revierte. Bien. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo, que son los datos epidemiológicos que charlamos anteriormente, el antecedente de viajes, internaciones, si el paciente está o no en un asilo, el estado de inmunodepresión, las enfermedades asociadas, etc. Y tener en cuenta que el mecanismo de transmisión tiene muchísimo que ver con las condiciones socio-medioambientales del paciente. Así que esto para la anamnesis también nos interesa mucho. Y repasando un poquito que pueden tener transmisión fecal oral de persona a persona o con contaminación de superficies, o la actividad sexual también puede generar infecciones a nivel del colon y con la consiguiente diarrea. Otras causas, la que sigue en frecuencia es el uso de fármacos, la diarrea asociada al uso de antibióticos, que es otro gran tema de la gastroenterología, el uso de laxantes o cualquier otro medicamento, que esto es importante porque muchas veces me ha pasado que hasta que uno no pregunta, el paciente le comenta que está usando laxantes y básicamente es la causa de su diarrea. Bien. Otras enfermedades, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal, el uso de alcohol, los factores dietéticos que nombramos, el exceso de hidratos de carbono, de fructosa en la dieta. Bueno, el listado lo van a ir viendo a medida que vayan nombrando los diferentes temas. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las manifestaciones asociadas a la diarrea. Bien. También esto lo vamos a dividir en diarreas agudas o crónicas. De diarreas agudas infecciosas vamos a tener un cuadro infeccioso, ¿sí? Pero que además, bueno, presentar fiebre. Recuerden, la fiebre es una orientadora que hay una infección, pero hay otras enfermedades no infecciosas que cursan con fiebre. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que puede haber náuseas y vómitos. Generalmente cuando hay vómitos es porque el paciente ingirió una toxina preformada. Bien. Dolor abdominal, diarrea con sangre o no, la fiebre, que esto nos indica la presencia de gérmenes invasivos, algunas manifestaciones extraintestinales que las nombré, las van a ir viendo a medida que vayan abordando los distintos temas, pero que nos orientan hacia la causa, ¿sí? Hacia el síndrome bulímico hemolítico, otras enfermedades de otros órganos que, digamos, nos dan la idea con esto de que no nos tenemos que enfocar solamente en la parte digestiva, sino que podemos encontrar manifestaciones en otros órganos. Y la disentería, que es lo que ya nombré anteriormente. Bien. La diarrea crónica, entonces dijimos que es una diarrea de mayor a 4 semanas de evolución, de causas generalmente no infecciosas, salvo algunas excepciones, y nos plantea un amplio abanico de diagnósticos, ¿sí? Porque la verdad que son muchísimas las causas. Así que en este caso, para empezar a estudiar un paciente con diarrea crónica, vamos a tener que fijarnos básicamente en las características de la clínica del paciente, si tiene alguna otra manifestación no digestiva que nos pueda orientar hacia la posible causa, y las características de las heces, como nombramos hoy, si eran esteatorreicas, acuosas o inflamatorias. Una aclaración en cuanto a la clasificación que ustedes van a encontrar en el libro de semiología de Argente, que mi opinión es que está equivocada. En Argente se clasifican las diarreas crónicas en base al mecanismo fisiopatológico. Bien, esa clasificación, digamos, no es que está errada,
pero no incluye las diarreas agudas. Los mecanismos fisiopatogénicos, nosotros cuando hablamos de clasificación según la fisiopatogenia de la diarrea, tenemos que incluir tanto las diarreas agudas como las diarreas crónicas. ¿Bien? No como dice la gente que solamente las crónicas. Así que bueno, hecha esta aclaración, seguimos. La diarrea crónica la tenemos que enfocar de la siguiente manera. Básicamente nosotros dividimos dos tipos de diarrea, las diarreas funcionales y las diarreas orgánicas. Esta diferenciación también la van a ver en otras enfermedades de otros aparatos y sistemas. Pero básicamente las funcionales son las que corresponden a una alteración de la motilidad del tubo digestivo. Igual este concepto de funcional se está reviendo este último tiempo, pero todavía se sigue utilizando. Versus las causas orgánicas, que básicamente es que nosotros encontramos una causa evidente que justifique la clínica del paciente. Bien, o encontramos un anticuerpo positivo, o hacemos una biopsia de intestino y nos da un X resultado, hacemos una endoscopia y vemos que el paciente tiene erosiones. Bien, tenemos una causa definida de diarrea. Entonces, por eso usamos esta distinción clínica, que la diarrea funcional generalmente es una diarrea que viene hace muchos años. El paciente no es que la presenta en este último tiempo, sino que ya viene hace muchos años de evolución. Puede haber moco en las heces y eso no indica necesariamente que sea una diarrea inflamatoria. Generalmente está asociado con los eventos de estrés. ¿Bien? No hay ningún, lo que nosotros llamamos signo de alarma, que son los que marqué a la derecha. El paciente está en buen estado general, no ha perdido peso, tiene un apetito conservado. Por supuesto, no todos los casos son así, pero es la regla general, digamos. Y si nosotros hacemos un estudio de sangre determinado o de rutina, vemos que es normal. Por el contrario, las diarreas orgánicas se presentan en pacientes que ya tienen edad avanzada, iniciaron recientemente. Es muy típico esto es una pregunta clave, que el paciente se despierta en la noche con la diarrea, que eso no sucede en las diarreas funcionales. Yo creo que de toda la anamnesis es uno de los puntos más importantes. El paciente presenta pérdida de peso, se ve desnutrido, tiene productos patológicos en la materia fecal. Si nosotros hacemos estudios de rutina vamos a ver que están alterados porque vamos a ver alteraciones en la célula roja, puede haber anemia, aumento del BCM, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, que es un parámetro de respuesta sistémica a la inflamación. Bueno, van a ir viendo diferentes alteraciones, pero básicamente si nosotros encontramos uno de estos datos, tenemos que ahondar un poquito más en el diagnóstico. La diarrea crónica, entonces las características de la materia fecal son las que ya nombramos anteriormente, acusa grasa inflamatoria, es repetir lo mismo. Y acá hice un cuadrito de cómo, muy simplificado, pero no deja de ser útil, de cómo abordar un paciente que presenta diarrea. Primero, definir la diarrea, saber que estamos hablando de una diarrea y no de una pseudodiarrea o diarrea por rebosamiento, por ejemplo, que eso es muy fácil con un tacto rectal. A veces no tan fácil, pero la mayoría de las veces con el tacto rectal podemos hacer la diferencia. Ahora, las dividimos según el tiempo de evolución, agudas o crónicas. Las agudas pueden ser infecciosas o no infecciosas, pero siempre nos tiramos hacia la infecciosa porque es la causa más frecuente. Y ahí vamos a buscar lo que se llaman criterios de gravedad, que ahora vamos a ver cuáles son, porque eso justifica que nosotros tomemos otra conducta con el paciente. O que lo internemos, porque el paciente tiene criterios de gravedad y puede complicarse su vida, o para hacer un tratamiento, o para pedirle algunos estudios complementarios. Ahora, si estamos ante una diarrea crónica, tenemos que hacer la distinción entre orgánica y funcional. Y para eso vamos a hacer complementarios. Generalmente en la diarrea crónica es necesario hacer estudios complementarios, a diferencia de la aguda. Yo acá lo marqué para diferenciarlo porque los protocolos de estudio de la diarrea crónica varían mucho entre diferentes autores y hasta varían según las regiones geográficas en donde uno trabaje. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago en mi consultorio no es lo mismo que hace un médico en Estados Unidos, ¿bien? Porque las enfermedades tienen una distribución diferente. Entonces, básicamente nosotros los complementarios siempre lo vamos a usar en una diarrea crónica. Y para hacer la distinción entre orgánica y funcional, a veces no nos quedamos solamente con la clínica, ¿bien? Con ese cuadrito yo les di comparativo, sino que, por ejemplo, yo sí les pido siempre a los pacientes, por más que no tengan signos de alarma, le pido algunos estudios porque yo sé que pueden dar positivos, ¿sí? Como es la enfermedad celíaca o
o la función tiroidea. Pero como les digo, el protocolo varía mucho, lo van a encontrar diferente según lo que vayan leyendo. La idea es conocerlo y después evaluar cómo lo va a aplicar cada uno en su trabajo cotidiano. Bien, ¿cómo entonces evaluamos al paciente? En la anamnesis es un poco lo que van a leer muchas veces. Tenemos que ver en la enfermedad actual y sus antecedentes la duración, o sea, el tiempo de evolución, la magnitud, que eso básicamente nos va a dar la frecuencia. Eso es lo que nos cuenta el paciente. Después nosotros vamos a tener otros datos objetivos, pero nos interesa saber cuántas veces va por día, ¿sí? No es lo mismo ir una, como dijimos anteriormente, que ir 10 veces. Síntomas asociados, que básicamente nos van a interesar los que sean indicadores de deshidratación, que básicamente es un paciente que tiene sed, que dice que orina menos, que se marea, que haya perdido peso, que tenga dolor, distensión, gases, fiebre o que presente vómitos. El vómito es importante porque vimos que puede estar en las infecciosas. El tema es que el vómito nos va a condicionar que el paciente no pueda recibir un tratamiento por boca. Entonces, generalmente si el vómito persiste, nosotros tenemos que internar al paciente. O sea que es muy importante eso. Si hay algún indicador de malabsorción, eso lo van a ver cuando estudian síndrome de malabsorción. Características de las heces, que ya las nombramos. Momento del día, si es nocturna o no, que eso lo nombramos, que era muy importante. Si hay relación o no con la ingesta y con el ayuno, que se acuerdan que podíamos diferenciar una osmótica de una no osmótica. Y la presencia de incontinencia fecal. Esto es importante porque muchos pacientes presentan incontinencia, que es la emisión involuntaria de materia fecal, pero eso no es una diarrea, ¿sí? Entonces, al paciente a veces lo puede confundir. Por eso es importante que nosotros indaguemos en los síntomas que presenta el paciente. Bueno, en el cuadrito verde les puse por ahí lo más relevante de todo. Todo es importante, pero sí o sí lo verde lo tenemos que tener en cuenta. Antecedentes personales, fármacos indicados y no indicados, si el paciente está operado o no, porque hay muchas cirugías que comprometen la longitud del intestino y con eso van a condicionar un cuadro de diarrea. Si tiene radioterapia, los pacientes es poco común, pero a veces pasa que aparecen las enteritis rádicas, secundarias a un tratamiento de radiación de algún tumor intraabdominal, y eso puede generar un cuadro de diarrea. El uso de suplementos nutricionales o de hierbas, que muchas veces el paciente lo considera como algo de venta libre, entonces tal vez ni lo comenta y pueden ser cosas de diarreas osmóticas y cualquier enfermedad que tenga el paciente que haya tenido. Antecedentes del medio, como dijimos, que tienen mucho que ver con el medio sociocultural, ambiental, económico que tenga el paciente, los viajes recientes, a qué se dedica, bien. Si hay contactos interpersonales y si alguna otra persona de la familia también tiene un cuadro de diarrea. Y los hábitos, básicamente para ver si el paciente tuvo un exceso de ingesta de hidratos de carbono, qué es lo que come habitualmente, qué es lo que ha comido que puede haber estado contaminado y si otras personas también lo hicieron, si tiene un apetito conservado, si consume alcohol, drogas, sus hábitos sexuales y por supuesto el uso de laxantes. Insisto, hay que preguntarlo porque a veces no lo tenemos en cuenta. Bien, el examen físico. ¿Para qué nos va a servir? Básicamente para ver, nos va a orientar hacia la causa de la diarrea y la gravedad, pero más importante es la gravedad, ¿sí? Porque como dijimos, lo más común es una diarrea aguda infecciosa autolimitada, pero a veces son cuadros graves que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, el examen físico tiene que ir abocado a todo, pero puntualmente buscando la gravedad del cuadro. Así que vamos a tener los signos vitales, ¿sí? La TA, la frecuencia y la temperatura, y con eso nos vamos a orientar a ver si el paciente tiene signos de deshidratación o no, que supongo ya los habrán visto, a ver cuáles son. Los cambios ortostáticos de la presión y el pulso, que eso la verdad que es un signo muy temprano de deshidratación, así que está bueno buscarlo. El examen abdominal, realmente no arroja muchos datos, pero sí nos interesa si el paciente tiene, si el paciente está extendido, si tiene dolor a la palpación, y si los ruidos hidroaéreos están ausentes, ¿sí? Generalmente en un cuadro de diarrea aguda el peristaltismo está aumentado, ¿bien? Y esto conlleva un aumento de los ruidos hidroaéreos. Pero nosotros podemos tener complicaciones como un hilio, que es la parálisis del intestino, secundaria a un cuadro infeccioso, y ahí los ruidos hidroaéreos van a desaparecer.
O sea que por eso es importante la semiología en este caso. Manifestaciones